Buenas noches, amada iglesia, bienvenidos una vez más a la Escuela de la Visión, donde estamos estudiando una serie titulada La Iglesia de los Hechos. El día de hoy estaremos estudiando la clase número 3 titulada Liderazgo Consagrado. Esta serie está basada en la iglesia primitiva, donde estamos haciendo un estudio panorámico acerca de la iglesia primitiva, cómo eran los primeros cristianos, su cultura, su comportamiento, su organización ministerial y cómo podemos ser hoy en día la iglesia de Hechos. Así que acompáñanos una vez más a la Escuela de la Visión. Para comenzar esta clase, me gustaría compartir con ustedes cuál es el significado o cuál es el concepto de consagración. La consagración es dar mi vida a Dios para que Él haga su voluntad en vez de la mía. Significa que presente mi cuerpo como un sacrificio vivo. Los animales que se ofrecían a Dios en el Antiguo Testamento eran sacrificios muertos. Dios no me pide poner mi cuerpo sobre un altar para ser matado, ni mucho menos quemado. En vez de eso, Él pide que me convierta en un sacrificio vivo. Esto quiere decir que Él desea que yo viva para Él. Pero veamos más acerca del significado de la consagración y quiero compartir con ustedes un versículo que está en la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, que estoy segurísima que no sabemos este versículo de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y he aquí todo es hecho nuevo. Cuando nosotros decidimos consagrar nuestra vida a Dios, entregar nuestra vida a Dios para su servicio, para exaltarlo, para glorificarlo, es necesario que nosotros día tras día podamos consagrar nuestra vida al Señor, que nosotros nos ofrezcamos como un sacrificio vivo, que le pidamos al Señor que Él haga su voluntad en nuestras vidas, que guíe nuestros pasos, que Él pueda desarrollar en nosotros sus pensamientos y que abra nuestros sentidos espirituales, que abra nuestros oídos espirituales para escuchar su voz, para saber qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Eso significa consagrar nuestras vidas, es decir, Señor, yo te entrego mi vida a ti para servirte, dejando atrás mis deseos, dejando atrás el viejo hombre, es decir, morir a mi yo y vivir para Cristo. También quiero compartir con ustedes un versículo que está en Levítico, capítulo 1, del versículo 2 al 3, que dice: Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de su voluntad, se lo ofrecerá. Esto nos dice que la consagración a Jehová debe ser voluntaria. Dios no me obliga a que yo consagre mi vida a Él. Él quiere que yo le dé mi vida, no porque tengo que hacerlo, sino porque lo amo, porque deseo servirle de todo corazón. La consagración es la ofrenda de una vida entera a Dios y se inicia con el hecho de entregarme al Señor Jesucristo. Pero no termina allí. Debo constantemente consagrar mi vida a Dios día a día. Me ofrezco al Señor para poder hacer su voluntad en lugar de hacer lo que yo quiero hacer. Esto es lo que el Señor Jesucristo quiso decir cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nadie dijo que servir al Señor Jesucristo era fácil. Sabemos que es la mejor decisión que nosotros hemos tomado en nuestras vidas, pero no es simplemente aceptar al Señor Jesucristo, sino entregar nuestras vidas en adoración, entregar nuestras vidas en servicio a Él. Porque como yo siempre comparto, nosotros somos las manos de Dios, somos los pies de Dios, somos la boca de Dios en estos tiempos. Y si nosotros queremos ser una iglesia vibrante, una iglesia que comparte los hechos del Señor Jesucristo, una iglesia llena de su poder, llena de su unción, necesitamos cada día consagrar nuestra vida a Dios para que Dios nos use de una forma sobrenatural. Quiero que compartamos algunas de las características que tienen estos líderes, que tenían estos líderes primitivos y que nosotros debemos adoptarlas como costumbres nuestras en estos tiempos. Número 1, eran consagrados al Señor. Vamos a leer en Hechos capítulo 2, versículo 38, que decía Pedro: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados. Le contestó Pedro:
y recibirán el don del Espíritu Santo. Ellos tuvieron que arrepentirse, ser bautizados en agua para luego ser llenos del Espíritu Santo. Arrepentirse es una palabra que significa cambiar de opinión, cambiar de mentalidad. Es necesario cambiar nuestra forma de pensar, entregar al Señor nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, para que sea Él quien viva en nosotros, que Él guíe nuestras vidas y que nosotros podamos consagrar cada día nuestras vidas al Señor, como decía Pablo también en la palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si nosotros queremos ser esos líderes consagrados, es necesario, mis hermanos, que nosotros desarrollemos esto en nosotros y que cada día nuestra oración sea, Señor, menos de mí y más de ti. Característica número 2, era una comunidad llena de perdón y de reconciliación. Aunque fueron activamente perseguidos, encarcelados, atacados y asesinados, enseñaron el perdón y retuvieron represalias contra los oponentes. Esto era inaudito en una cultura de vergüenza y honor en la que se esperaba venganza. Los cristianos no ridiculizaban ni se burlaban de sus oponentes, ni mucho menos respondían con violencia. Característica número 3. Estos líderes tenían una misma visión. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Este versículo está en Hechos, capítulo 2, versículo 44. Tenían una fe práctica, compartían sus posesiones ayudando a los menos afortunados, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Y el versículo 45 dice, y vendían todas sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Otra de las características es que tenían una amistad genuina, desarrollaban lo que era la lealtad y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez en el corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor cada día añadía a los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 2, versículo del 44 al 47. Y quiero compartir con ustedes un pensamiento que se me vino cuando leía esto y dije, yo creo que nosotros no hemos vivido ni un poquito de lo que vivieron los primeros cristianos, porque como leíamos aquí, eran perseguidos, fueron atacados, asesinados, y aún así decía que estaban unánimes, felices, compartían, alababan a Dios en medio de la circunstancia tan difícil y tan adversa que ellos vivían. Y creo que nosotros debemos ser personas agradecidas y cada día, por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier adversidad, estar unidos como comunidad, estar unidos como hermanos en Cristo, alabando y exaltando su nombre, no importando la situación que nosotros estemos pasando, sino seguir adorando al Señor por encima de todo, no estancarnos, no estar detenidos esperando que alguien más haga algo o esperando que incluso las circunstancias cambien para que nosotros podamos seguir sirviendo al Señor, para que nosotros podamos seguir glorificando y adorando al Señor. Debemos servir por encima de cualquier adversidad. Debemos alabar y exaltar al Señor, adorarlo por encima de todo. Otra de las características de estos líderes es que eran llenos del Espíritu Santo. Acompáñenme a leer Hechos en el capítulo 6 del versículo 2 al 7, que dice: Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos para que hagan este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás de prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén.
y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos capítulo 5, versículo 12. Y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Quizás nosotros podemos pensar, sí, pero eran los apóstoles los que hacían prodigios, los que hacían milagros, pero vemos el caso de Esteban, que era un hombre lleno de gracia, lleno de la unción de Dios, quien también hizo muchos milagros. Quiero hacer hincapié en esta característica, que eran llenos del Espíritu Santo. Una de las características que buscaban en estos líderes para que pudieran hacer este trabajo es que eran llenos del Espíritu Santo, como estábamos compartiendo anteriormente. Debían de ser sabios para poder encargarles una responsabilidad. Seguramente había muchas personas que pudieran realizar este trabajo, pero no estaban confiando en las habilidades, ni en la destreza, ni en los talentos, sino que confiaban todo a Dios y saben que el testimonio es una fiel muestra de su fidelidad. Y además que dieran muestra de sabiduría, lo cual se mira en nuestro obrar. Solo este tipo de personas deberían de servir en nuestra congregación, que procuren siempre el amor, la paz, la templanza, que sean llenos del fruto del Espíritu Santo, para que puedan dar fruto en cada una de las tareas que se les asigna. No nos confiemos de las habilidades, de los talentos. Es necesario que nosotros como iglesia primitiva busquemos, y no solamente busquemos, sino que cada uno de nosotros seamos esos líderes con estos requisitos bíblicos para que así nos evitemos muchos inconvenientes. Vamos a leer Hechos en el capítulo 5 del versículo 14 al 16, que dice: Y los que creían en el Señor Jesucristo se aumentaban cada día más, gran número de hombres como de mujeres, tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en las camas, en lechos, para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocase a cada uno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo los enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. Hay un versículo en la palabra donde el Señor Jesucristo nos dice que mayores cosas haremos en su nombre. Y es necesario que cada uno de nosotros consagremos nuestra vida al Señor, que cada día nosotros podamos buscar al Señor en intimidad, en adoración, ser llenos del poder de Dios, ser llenos de su Espíritu Santo, para que el Señor pueda usarnos con poder, como utilizaba a estos líderes consagrados, llenos del poder y de la unción de Dios, porque estoy segurísima que el Señor quiere usarnos, pero es necesario que nosotros ofrezcamos nuestra vida a Dios y que nosotros podamos entregarnos en sacrificio vivo para que Dios pueda hacer a través de nosotros cosas sobrenaturales en su nombre. Era una comunidad comprometida con la santidad. Estar bautizado suponía, para los primeros cristianos, buscar decididamente la santidad. No cabía un cristiano tibio. Se vivía por vocación cristiana con radicalidad. Todos, hombres y mujeres, niños, ancianos, sanos, enfermos, ricos, pobres, se esforzaban a diario por imitar la vida de nuestro Señor Jesucristo, gastándose en el anonimato de su trabajo y ofreciendo sacrificios de su vida en las dificultades cotidianas o a través de la enfermedad. Vivían hasta el final su compromiso cristiano. Tenían muy claro que ser santo consiste en cumplir la misión divina recibida por cada uno de nosotros. Que todos estamos llamados a la santidad. Por eso procuraban dar a conocer a sus familiares y amigos ese descubrimiento que llenaba su vida de sentido, contagiando su felicidad a los demás y haciendo eco de la llamada que habían recibido. Por cierto, esta gente se ha encontrado con la verdad, y es un pensamiento de Arístides de Atenas, siglo III. Una vez que nosotros hemos entregado nuestras vidas y hemos sido llenos
del poder de Dios, donde nos damos cuenta que el Señor nos ha transformado por completo. Es necesario que nosotros por agradecimiento, por amor, por pasión, nosotros prediquemos la palabra para que el Evangelio pueda extenderse a lo largo de toda la tierra. Nosotros somos ese instrumento valioso, poderoso que Dios necesita para seguir expandiendo su reino, para seguir llenando nuestra tierra del conocimiento de su gloria. Así que le pido al Señor que desarrolle en cada uno de nosotros estas características para que nosotros podamos ser la iglesia de Hechos, ese remanente poderoso que se está levantando, que le sigue creyendo a Dios, que tiene la convicción fuerte en su corazón de que Dios está obrando, que Dios no solamente obró en aquellos momentos, en aquel tiempo, también sigue obrando, sigue haciendo milagros, sigue haciendo prodigios, pero necesita líderes consagrados, ese remanente consagrado, lleno de su santidad y con temor al Señor. Le pedimos al Señor que nos llene con su presencia, nos llene con su Espíritu Santo y que pueda ayudarnos a tener un liderazgo consagrado, comprometido con su obra. Gracias una vez más por haber escuchado esta clase y nos vemos en una próxima oportunidad.